escuchen. ¿Sí me escuchan? Sí, padre. Vamos a empezar, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la vida, gracias por tu amor. Ponemos en tus manos este momento de estudio sobre tu palabra. Concédenos la gracia necesaria para ir comprendiendo poco a poco lo que tú nos enseñas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en principio y siempre, por los siglos de los siglos. Voy a compartir un poquito sobre la lección 36, que es el libro de Ruth, Tobías, Judí, Esther y el Cantar de los Cantares. Lo iremos leyendo ahí un poquito. Si hay algún hermano sacerdote que nos pueda querer completar sobre esto que se dice aquí, se lo vamos a agradecer. Yo compartiré lo que está en mis posibilidades. Ciertamente a lo mejor alguien que está más especializado, pues también podría ayudarnos a completar la riqueza, ¿vale? Muy bien. La lección 36, perdón. Vamos a ver una pequeña introducción de los cinco libros de Ruth, Tobías, Judí, en que se parecen, ¿vale? Pues en esta lección daremos primero una mirada a estos 4 libros bíblicos, que es Judí, Tobías, Ruth y Esther, que tienen mucho en común. Son, primer punto, que tienen en común, dice, son considerados entre los libros sapienciales, porque tienen como objetivo principal enseñar al pueblo. Aunque parezca que relaten hechos históricos, los autores inspirados recogen historias antiguas y las adaptan libremente para dar su enseñanza. Segundo punto, son libros escritos durante el posexilio como historias fidedignas, recordando antiguos personajes o situaciones de las historias de Israel. Un tercer punto, fueron escritos para fortalecer la fe en los judíos que vivían en la diáspora, proponiendo las virtudes de sus personajes como ejemplo de vida para las comunidades hebreas. El interés de los autores sagrados, pues el cuarto punto va hacia figuras de mujeres que lo arriesgaron todo para salvar a su pueblo. Quizás el motivo es que la frágil semblanza femenina resplandece mejor la actuación salvadora de Dios. ¿Ya? Como estos 4 libros pues tienen esta coincidencia en el exilio, en la diáspora, ¿verdad? Y vamos al libro de Ruth. En este pequeño libro encontramos un relato encantador, lleno de profunda humanidad, nobleza del alma en un ambiente de sencillez campesina. Una disculpa, me siento un poco mal de gripe. En un ambiente de sencillez campesina que recuerda la vida del pueblo de Dios en los tiempos de los jueces. Cuando Israel se asentó en Palestina, como ambiente geográfico, la historia se desarrolla en Belén de Judá. El relato narra el increíble cariño entre la Noemí y sus 2 nueras. Sobre todo Ruth, esta mujer queda firmemente fiel a la familia, queda, queda firmemente fiel a la familia de su esposo y de Noemí, su suegra. La fidelidad y laboriosidad de Ruth, sostenidas por la experiencia de Noemí, terminan con las bodas entre Boaz y Ruth. Así esta mujer extranjera encuentra una casa, una descendencia y el honor de entrar entre los antepasados de David y del mismo Cristo. El libro de Ruth se leía públicamente cada año en Pentecostés y las fiestas de agradecimiento a Dios por la siega del trigo.
Ahí ustedes vayan subrayando lo que les vaya apareciendo, pues de alguna manera interesante, digno de resaltar, ¿vale? Mi compromiso en la composición del libro de Ruth. En el primer punto, ¿cuál es como su centralidad? Ahora la composición. Tenemos que considerar la historia del libro de Ruth como un Midrash Hadagan, pues esto es una historia edificante con una clara intención de enseñanza. Seguramente circulaba en Israel desde el tiempo de David relatos semejantes, demostrando cómo una familia elegida se salvó de la extinción por la muerte del jefe de la familia, sin tener descendencia. El autor inspirado recogió el relato tradicional adaptándose a sus fines y nos dejó este precioso libro escrito alrededor del siglo IV antes de Cristo. No explicamos más de esto porque más adelante vamos a ver cómo eh, el- la descendencia física es el anhelo de trascendencia, ¿vale? El anhelo de trascendencia. ¿Alguien quiere hablar? Perdón, padre, no le escucho, no sé si a los demás hermanos le suceda lo mismo, pero no se le entiende nada. ¿No se escucha? Ya ve, todos estamos en la misma, pero como no podemos comunicarnos, no nos escucha. Al principio cuando nos preguntó, sí, pero ya después de que empezó a hacer la oración en adelante no escuché nada. Ok, entonces vamos Gracias. a empezar. A ver, le voy a subir un poquito de volumen, ¿les parece? Ustedes me dicen si se escucha o ya no. ¿No? Unos No, dicen, padre. entonces, ¿Está usando un celular o una computadora, padre? es de una computadora. Mm, ok. Si puede acercarse tal vez un poco más. A ver si ahí se escucha un poquito. Ya, un poco mejor. Otros dicen que no, entonces, pues déjenme salir y a ver si logro entrar otra vez. Esperen. A ver si ya se escucha. ¿Escucho o no? ¿Ya?
Ok. Pues vamos a comenzar otra vez. Vamos a ir un poquito rápido, luego que me disculpen, me siento un poquito mal de la gripa también, ¿verdad? Entonces una disculpa, pues no, también somos humanos y nos enfermamos, ¿verdad? Les decía que en su momento voy a compartir lo que está aquí en el tema. Si hay algún hermano sacerdote también conectado y quiere completar esto también, si alguno de ustedes pues también tiene también la riqueza de un poquito más de conocimiento y lo quiere completar, sin ningún problema. Nos enriquecemos unos a otros, ¿vale? Ok, ¿se escucha o no se escucha? Ok, Sí, padre, sí se escucha. gracias. Estábamos diciendo que vamos a ver los libros de Ruth, Tobías, Judí y Esther, que tienen coincidencias, el cantar de los cantares como es por parte. 4 puntos de coincidencia de estos libros. 1, que son considerados sapienciales. 2, que son escritos en el posexilio. 3, que fueron escritos para fortalecer la fe. Y 4, se resalta la figura de las mujeres. ¿Sale? Son esos 4 puntos de coincidencia en los cuales Dios va haciendo su obra. ¿Vale? Ahora vamos al libro de Ruth. Dice, este libro de Ruth en este número 2 que marca, podemos resaltar que es una relación cercana entre Noemí. Realmente Noemí, digamos, es la de la cultura y también deja su tierra, se va con su esposo, sus hijos, ellos mueren y ella regresa con su nuera Ruth. Es interesante como dice aquí que no siendo judía, ¿no? Y no siendo de la descendencia de, ocupa un lugar importante. Recuerdo que un maestro ahí de cristología nos decía, el escritor sagrado nos invita a pensar que Dios trae la salvación a todos los hombres, ¿no? No se cierra nada más a un pueblo, sino Dios trae la salvación a todos los hombres y Ruth precisamente es una imagen de cómo se abre, ¿va? Por ello. Ahora, la composición del libro de Ruth. Tenemos que considerar la historia del libro de Ruth como un libro midrash hagádico, es decir, de enseñanza, ¿no? Y dice, seguramente circulaba en Israel en los tiempos de David, ¿no? Ahora, ¿cómo una familia elegida se salva de la extinción por la muerte del jefe de la familia? Esto es muy importante. Dice, sin tener descendencia. Ellos realmente, o sea, dice, aquí lo va a decir el apunte, ellos también todavía no tienen el sentido de trascendencia de resucitar, sino ellos veían la trascendencia en los hijos de los hijos, los hijos, y así. Ese es el sentido de trascendencia, ¿sale? Y dice, este libro fue escrito en torno al siglo IV antes de Cristo. De alguna manera le están dando ya un contexto de tiempo, de tiempo, de cuestión social, entonces ahí lo podemos leer. Dice, enseñanza del libro de Ruth. Podemos destacar 2 intenciones del autor sagrado. Una apertura universalista, como se dice, de respeto hacia los extranjeros, ¿no? De hecho, no recuerdo bien, creo que en el Levítico es donde dice, da al Señor la ley, ¿no? Sobre todo cuando se cumplen 50 años, cada 50 años, algo así, en donde cumplían ese tiempo, es el tiempo de gracia en donde si el judío tenía esclavos, los dejaba libres, salvo si el esclavo se quería quedar en casa. Si había extranjeros, eran recibidos como parte del pueblo de Israel. O sea, Dios no se cierra. Dios siempre está abierto a la universalidad. Dice, como el caso de Job, también es un extranjero, ¿verdad? Vamos a ver muchos casos. Dice, puede ser que el libro de Ruth sea también una reacción a las reformas de Esdras y Nehemías, quienes con el afán de eliminar el contagio con otras religiones, habían prohibido a los israelitas casarse con extranjeros y habían desarrollado un nacionalismo fanático.
Es importante recordar el contexto de este momento del pueblo, pues también. Digo, si hoy nosotros culturalmente tenemos relación, bueno, no solamente entre estados, sino ahora entre países y demás, y recordamos que pues cada cultura, cada pueblo tiene sus cosas, ¿no? Y en esa riqueza se va nutriendo uno a otro. Entonces, dice, ellos en este afán de evitar el contagio, que no cayeran en la idolatría, que no fueran infieles a Dios, pues obviamente también, pero se cayeron en una cuestión fanática, ¿no? Pero como Dios quiere abrirse y no solamente lo que es el hombre dice, sino lo que Dios quiere del hombre. En un segundo momento dice, otra clara intención del libro de Ruth es defender el sentido de solidaridad familiar y la ley del levirato presente en la tradición del pueblo de Dios. Los hebreos tenían un fuerte sentido de solidaridad familiar, también para garantizar una descendencia. En una época en que los hombres no tenían idea de resurrección, ellos buscaban inmortalidad del propio nombre a través de los hijos y los nietos, lo que les comentaba anteriormente. Después, vamos a leer esto, dice. Ruth es un fiel reflejo de esta solidaridad de los tiempos antiguos, cuando podía pasar que incluso un pariente lejano como vos se casara con una viuda sin hijos para suscitar un heredero a la familia del difunto. Así, este pequeño libro, además que propone a nuestra reflexión las virtudes de la fidelidad, la prudencia, la nobleza y la generosidad. Yo creo que son 4 puntos muy importantes que debemos tener presentes, ¿no? Fidelidad, prudencia, nobleza y generosidad de esos personajes. Quiere poner la atención sobre el designio salvífico. Con todo ello, el designio salvífico que quiso a Ruth entre los antepasados de Cristo. Es providencialmente, en su momento, nos tocó estudiar este libro de Ruth, una materia en seminario, y decía el sacerdote, bueno, el hermano sacerdote, ¿verdad? Para nosotros pues, leerlos, la historia de dos mujeres y X, no, pero decía primero, cuando ellos dejan su tierra es porque van en busca también, pues como los migrantes, ¿no? De una vida mejor. Ellos creyendo regresar obviamente mueren, ¿no? Es una imagen del pueblo de Israel que también muere muchas veces en el exilio. Segundo, el que ellos se casen con las mujeres que no eran judías también lleva, como ya decíamos, a la apertura, pero también lleva a cómo el hombre busca siempre esa relación con el otro, ¿no? Después, cuando mueren el esposo y los hijos, también, eh, obviamente, como sabemos, es tenida por maldita la mujer que quedaba viuda y sin hijos, era tenida por maldecida de Dios. Entonces, cuando ya Noemí está sola, porque de hecho la historia es de Noemí, pero Ruth prevalece por su generosidad, como decíamos, Noemí llega a decir, ya no me llame Noemí, que es dulzura, ahora llámeme Mara, que quiere decir amargura, ¿no? Porque mi vida ha sido amarga, ¿no? Entonces, como este momento, cuando le dice a sus nueras, váyanse, revuelvan ustedes a sus tierras, a sus casas, ¿no? Una nuera sí regresa con su pueblo. Y otra de precisamente Ruth, como dice, no, tu Dios será mi Dios, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo, ¿no? Y entonces asumir esto es decir, yo abrazo totalmente lo que tú crees. Ya la demás historia cuando llega donde están los campos para ir a trabajar, incluso cuando le dice a vos, déjame trabajar, le dice, ¿no? Le da la indicación que no la moleste. Cuando se casa con ella, nace el niño, hay un signo muy bonito, que es tomarlo sobre sus piernas, sentarlo en las piernas de Noemí, reconocerlo como un hijo de sus hijos, un nieto directo, ¿no? Es muy interesante eso y es muy bonito. Bueno, hasta ahí con este libro de Ruth. Vamos al libro de Tobías, ¿sale? El libro de Tobías dice, el protagonista es Tobías,
quien guiado por el ángel Rafael cumple un viaje para recuperar una suma de dinero. Durante el viaje se casa con Sara, su pariente liberadora de un maleficio. Gracias al consejo del ángel, este le sugiere también el remedio para la ceguera del padre. Tobit muere después de haber descrito al hijo de Tobías el cumplimiento de la era mesiánica. Muy interesante esto también cómo se presenta la cuestión ya mesiánica aquí, lo que el pueblo está esperando, ¿no? Lo que el pueblo está esperando. Y no perdamos la cuestión ahorita de ya el nombre del ángel Rafael. Posteriormente vamos a ver algo muy importante. Va a decir la composición del libro de Tobías y género literario. Composición y género literario. Primero, Tobías fue escrito por un autor sagrado desconocido en torno al 200 antes de Cristo, ¿verdad? De igual manera es un relato midrásico, o sea, un escrito sapiensal y didáctico que escribe una situación histórica, la de los hebreos que vivían en la diáspora, es decir, lejos de su pueblo. Como ha pasado en otros libros bíblicos semejantes, el autor recoge una historia conocida, fíjense bien, recogen una historia conocida por los contemporáneos y la idealiza. ¿Qué pueden aprender de aquellas historias conocidas? ¿Qué enseñanza les deja al pueblo? Añadiendo personajes y relatos para dar su enseñanza y su doctrina, ¿sale? Para componer esta historia, el autor se ha inspirado seguramente en las narraciones del Génesis, especialmente en los patriarcas. La lectura de Tobías, de hecho, tiene características semejantes a la historia de patriarcas. Por eso se le ha llamado también el libro de las bendiciones, pues a lo largo del relato abundan las fórmulas de bendiciones que usaban los israelitas, ¿no? Las bendiciones que se usaban. Enseñanzas del libro de Tobías. Dice, podemos afirmar que el tema principal del libro es el camino de la felicidad. ¿Cuál es el tema? El camino de la felicidad. Camino de la felicidad. Representado simbólicamente en el viaje de Tobías bajo la guía del ángel. El camino de la felicidad consiste en esto. ¿Cuál es el camino? Dice, temor de Dios en la obediencia a los mandamientos. Permítame tantito porque ya se me acostumbró en la nariz. Disculpen ustedes. Ok. El temor de Dios en la obediencia a los mandamientos, ¿verdad? Temor entendido no como miedo, sino como amor y confianza, respeto y piedad hacia los padres, práctica de las buenas obras de misericordia, oración, ayuno, justicia y honestidad. Yo el ejemplo que les he llegado a poner en su momento decía, fíjense bien, ¿cuál es el temor que debemos ir comprendiendo? No el miedo al castigo, ¿no? Sino cuando ustedes eran novios, cuando ustedes estaban conquistando a su novio, a su novia, lo que menos querías era que se enojara, ¿no? Porque tenías miedo de perderlo, de perderla. O, no sé, si les decías algo y les decías, pero no te enojes, pero tranquilo, ay, o sea, a lo mejor ese temor a ofender su amor, a ofender ese sentimiento, ¿no? Yo creo que la mayoría de aquí estuvo su novio, su novia en su tiempo, ¿no? O sea, ese miedo a causarle un mal momento, pues es, digámoslo, algo semejante en ese temor a Dios. No es tanto el me va a castigar, sino no quiero ofender al Dios con mis actos, ¿no? Y entonces, como dice, vivir ahora en la piedad hacia los padres es algo que hoy pues
podemos contemplar un poco ausente, ¿no? Las obras de misericordia que el Señor nos deja, la oración, ayuno, justicia y honestidad, cosas que nosotros conocemos a ver. En un segundo punto, la providencia divina. En la lectura de Tobías respiramos la bondad y la providencia del buen Dios, que cuida de sus hijos frente al problema de los justos acechados por las desgracias, como Tobías y Sara, el autor sagrado, proclama la providencia de Dios. Dios no es responsable del mal de los hombres, sino que siempre sale en su ayuda. Aquí creo que es algo que nosotros podemos contemplar y conocer un poquito más, como muchas veces podemos culpar a Dios, ¿no? Yo he escuchado alguna vez o más de una vez, pero es ¿por qué me va a mí si yo vengo a misa? ¿Por qué me va así si yo vengo a comulgar? ¿Por qué? O sea, una constante pregunta, pero no reconocemos la bendición y lo bondadoso que el Señor es con nosotros, ¿no? ¿Por qué el justo sufre, no? Como Job dice. No, muchas veces también es la confianza que el hombre mira en el sufrimiento. El hombre tiene que aprender a confiar en el sufrimiento, en la fragilidad. Yo les he dicho, cuando somos niños, tuvimos que confiar ciegamente en que nuestros papás nos amaban, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos nos cuidaron. Cuando tú tuviste a tu niño, a tu hijo, a tu primer hijo, él a lo mejor no entendía la palabra confianza, pero simplemente sabía que si lloraba, alguien estaba para qué, para cuidarlo. Así el hombre en la fe sabe que siempre hay alguien para cuidar. Si en el libro de Job y Eclesiastés, ciertas expresiones hacían suponer que Dios era diferente, ausente o distante del dolor humano, en Tobías, en cambio, Yahvé está cerca del hombre, aunque escondido. Es algo muy importante eso. ¿Cómo tenemos que mirar este libro? Como un Dios cercano, un Dios cercano, no aquel que decían, pues vino, hizo el mundo y se fue, ¿verdad? No, sino un Dios cercano. Permítanme un minuto, por favor. Disculpen ustedes. Por eso con la nariz constipada ni se puede hablar bien tampoco. Después, en un punto C, la misión de los ángeles. No, aquí dice, el libro de Tobías aclara también la doctrina tradicional. Fíjense bien, esto es muy importante. Aclara la doctrina tradicional sobre los ángeles, buenos o malos. Los nombres del ángel malo es Asmodeo, que es destructor, ¿no? Fíjense bien, no es tanto que sea la persona, sino lo que ocasiona, porque a veces nosotros le damos un cuerpo al ángel. Cuidado. El ángel bueno es Rafael, Yahvé sana, como dirían la medicina de Dios, ¿ya? Pero estamos hablando aquí en una cuestión de lo bueno o lo malo, ¿no? Aquel que destruye, aquel que construye. Bien, dice aquí, uno destruye la obra de Dios y el otro la sana. Muchas veces nosotros mismos destruimos nuestra vida, ¿no? Y Dios quiere construirla, ¿no? Después, también, el libro de Tobías enseña que los ángeles son el instrumento de Dios. Y dice, aparecen como seres sin cuerpo, que era lo que les mencionaba ahorita. Muchas veces nosotros les damos un cuerpo, les damos como si fuera una persona, y no es así, sino son los instrumentos.
Entonces, ¿cómo son? Cuando llegues al cielo lo verás, ¿no? O cuando llegues al cielo le preguntas, "Oye, Señor, ¿cómo son los ángeles que van a la tierra?" Lo más importante es, tenemos que ver aquí es la misión que Dios les da al ángel. Rafael, es decir, curar, sanar, construir, ¿no? Bueno, vamos al último punto, la familia. Otro aspecto original del libro de Tobías es la descripción de las virtudes familiares. Fíjense bien, virtudes familiares, no muy presentes en los otros libros sapienciales. Claro que las familias pueden tener virtudes. Se describen los sentimientos del padre, del hijo y de la esposa. No hay otra manera de conocerlos más que yendo a leer los libros, ¿verdad? Esto es ¿cómo decirlo? Pues es un conocimiento general, pero ¿cómo descubrir todo esto que se revela aquí y yendo a la lectura? No, hay quienes quisiéramos que nos dieran más digerido todo esto, pero he dicho, no, ¿cómo se aprende? Pues leyendo. ¿Cómo se aprende un poquito más conociendo, leyendo las fuentes, ¿verdad? Es la manera en que podemos ir conociendo. Entonces, ojalá que ustedes se den el tiempo y dentro de sus programas de lectura conocer estos libros, ¿sale? Es que me cuesta trabajo respirar y hablar ahorita. Entonces, las virtudes de la familia, que son los sentimientos del padre, del hijo, de la esposa, probados por las separaciones, pero sobre todo exaltados en los reencuentros, ¿va? Cuánta alegría siente la mamá o el papá cuando vuelve a ver a un hijo, ¿no? O sea, aquellas lágrimas, aquellas cosas que sufriste, a lo mejor se quedan. Y en el momento del reencuentro, lo único que te llena es felicidad. La felicidad de volver a tener entre tus brazos, es decir, esa virtud o ese don del amor que Dios nos permite tener, ¿vale? El libro de Judith, vamos al libro de Judith. Es la historia de una liberación. Ya aquí en esta introducción lo va a decir, es la historia de es la historia de una liberación. El pueblo de Dios es liberado de un grave peligro por la intervención de una mujer viuda. Fíjense bien, de una mujer que viuda, piadosa, sabia y decidida, y es Judith. Dios, Dios no hace como separación de tú, no porque tú no sirves porque ya esto, no. Entonces, Dios toma al hombre para que el hombre responda y el Señor hace hace su obra, ¿no? También también tiene un relato, también de este relato es un midrash, o sea, una historia inventada, sobre todo tenue base, una tenue base de historia real para dar una gran enseñanza. A mí cuando estaba leyendo esto me acordaba, ¿no? No que tenga que ver con a lo mejor salvar a un pueblo, pero sí salvar una vida, ¿no? Cuando Jesús le encuentra la comitiva que llevaban a enterrar al hijo de la viuda, ¿no? O sea, cuando ya llevan al niño o al joven, no sé, no me acuerdo, se detiene y le devuelve la vida al niño y se lo regresa a su mamá. El Señor construye. Fue escrito probablemente por un autor inspirado entre el 150 al 100 antes de Cristo. ¿Verdad? Como Tobías, también el libro de Judith es uno de los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Enseñanzas de este libro.
En la época del posexilio, caracterizado por los peligros de la fe y el desconcierto de las nuevas ideologías paganas, el libro de Judía es un canto de fe. Fíjense bien, el libro de Judía es un canto de fe y confianza en el poder de Dios, Señor de la historia. Yo creo que si ustedes leen este libro de Judith, se identificarán con ella en razón de que muchas veces la mamá tiene que aprender a confiar y a buscar siempre esa fe en Dios. Cuando hay carencias, cuando el hijo está enfermo, cuando las cosas van mal, cuando parece ya no. O sea, cómo la mujer constantemente es ensalzada, es decir, es reconocida, no es aislada, no es rechazada, ¿verdad? Aunque parezca que el autor esté narrando una historia real, sin embargo, el relato es inventado en su mayor parte, lo tenemos que considerar como una página de teología que nos enseña Dios. Dios que nos revela a través de este libro. Confiar más en Él que en el hombre y sus armas. Confiar más en Él. Destacamos algunos puntos de esta enseñanza. Dios es el Señor de la historia. Como dice en este punto, todo es conducido por el Señor para los mejores intereses del pueblo. Recordemos que muchas veces el pueblo judío le da la espalda a Dios, aun cuando Dios quiere guiarlos, muchas veces no se dejan. B. Rol importante de las mujeres en el designio de Dios. Fíjense, rol importante de las mujeres en el designio de Dios. El relato pone en evidencia la sabiduría de la mujer, su fe en Dios, elogiando las virtudes de la mujer viuda y piadosa, y anticipa la alabanza de las virtudes de Ana. Ahí nos va a llevar a confrontarnos. Lucas 2:36. ¿O Levítico? No. Sí, Levítico, ¿verdad? O se lee, o si me equivoco, y usted me corrige. Entonces, ustedes como mamás muchas veces son personas sabias porque tienen que lidiar constantemente entre el esposo, los hijos, el esposo con los hijos, entre hermanos, entre situaciones, tienen que ir buscando, ¿no? Y cuando a veces uno confiesa, dice la mamá, mentiras piadosas. Pero en ese querer siempre buscar un bien mayor para, ¿no? Después, dice la liturgia aplica a María Santísima algunos textos de Judith, esa confianza, la mujer que cortó la cabeza de aquel que quería conquistarlo. Recuerden que se pone en oración, sale, va y cumple su misión y entonces el pueblo se vio librado, ¿no? Esa confianza que nos dio. Acción de gracias en las pruebas. Y un aspecto original de Judith que se acerca a los libros sapienciales es que no consideran las calamidades como necesario efecto de un pecado contra Dios. Fíjense bien, este punto ya desde ese momento es un choque contra la misma cultura, porque recordemos que ellos miraban que si alguien estaba enfermo o nacía enfermo o alguna cosa, era porque habían pecado sus papás y entonces Dios lo castigaba, ¿no? Como cuando le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, él o sus papás? No, nadie pecó, ellos no. Es decir, el hombre a veces considera como que esto es un pecado, un castigo, ¿no? Y ya desde este concepto está diciendo, no, no es así, es la fragilidad, ¿no? Después, dice, hemos podido constatar cómo las adversidades eran siempre consideradas, ¿no? Lo que ahorita decíamos, castigo de Dios.
Y aún en pleno siglo XXI, muchos piensan así, ¿no? Una adversidad es un castigo de Dios. Dios nos está castigando, ¿no? Y no es así. Bueno, es importante la invitación de Judía a dar gracias a Dios porque la prueba que están pasando es un signo del favor de Dios, ¿sí? Bueno, vamos al libro de Esther, por favor. Como en Judí, el libro narra una historia de liberación con un programa al femenino Esther. Los hechos de los primeros capítulos evidencian el misterioso plan de Dios. Yahvé prepara el instrumento humilde y débil para salvar a los judíos. En Susa, capital del reino persa, se desarrollan los hechos por una ley establecida por el cruel Amán. Fue decretado el exterminio de los judíos en la región. Como esta mujer, ahora Esther, va a intervenir, ¿no? Ante aquello que parece ya determinado, Dios suscita el corazón de una persona para interceder por su pueblo. Lo vamos a ver más adelante. Esther, que había llegado a ser reina por designio de Dios, sola y frágil, arriesga la propia vida para implorar delante del rey a favor de su pueblo. La joven obtiene los favores del rey, el plan de Amán es descubierto y el castigo. No es tanto lo que la fuerza va a hacer con la fuerza, sino la confianza de Dios para con aquellos que se creen fuertes. En donde el hombre puede presumir su poder, Dios se manifiesta en la fragilidad, en la pequeñez. Composición del libro de Esther y género literario. El libro de Esther llegó a nosotros en dos versiones muy diferentes, fíjense, una versión en griego y una en hebraico. La versión griega tiene 6 secciones, ¿no?, largas que no constan en la versión hebraica. Van a diferenciar. Esto explica por qué en algunas Biblias encontramos una numeración de los capítulos saltada. No sé si ustedes se han dado cuenta o yo no. ¿Por qué les miento? Y no lo sé. Dice, este hecho nos da la idea de que el libro tuvo muchas añadiduras a lo largo del tiempo. No podemos considerar como hoy día, ¿no? A ver, me voy a sentar a escribir un libro de la Biblia, y no me levanto hasta que lo termine, no. Los libros de la Sagrada Escritura se fueron escribiendo con el tiempo, ¿verdad?, poco a poco. Hoy tú agarras una hoja, tienes lapicero y sin problema. Considerar que en ese momento ni había hojas de papel como hoy, ni lapiceros como hoy, ¿no? O sea, todo conlleva según su tiempo. Ahora, Esther es una novela más verdadera que muchos históricos, pero esto es lo importante de esto. Este libro tiene un poco más de hechos históricos que los otros, pero pero todos dejan siempre una enseñanza. Pues si bien se cuentan hechos ficticios, en ellos se expresa la angustia, las angustias, los problemas, problemas y esperanzas. Entonces, ¿cómo el hombre a través de ello expresa y el pueblo quiere mantenerse firme a través de todos estos libros, ¿verdad? Enseñanza del libro de Esther. El autor sagrado destaca la dramática liberación del pueblo de Dios frente al poder de un gran imperio. Se bien, aquel pueblito que parece una hormiguita con aquel pueblote que parece un elefante, ¿verdad? Pero aún en esa pequeñez le dice el Señor, no desconfíes.
De esta manera subraya la inviolabilidad del pueblo de Israel en la historia, es decir, que el pueblo de Dios, aunque pequeño y perseguido, lleva en sí la bendición y el favor de Dios. Y es portador de una promesa de salvación que no puede desaparecer, lo que les comentábamos hace un momento, ¿no? El hombre puede proponer por sus armas, por su grandeza, pero Dios en su misericordia, bondad y como creador dispone, ¿no? Podríamos usar ese lenguaje. El hombre propone, pero Dios dispone, ¿no? En un segundo momento, providencia de Dios. En todo el libro, los hechos declaran que Dios interviene en la historia para salvar a su pueblo perseguido, como se declara explícitamente en Mardoqueo y Esther. Estos libros, primero recordar que son pequeños, no son extensos, ¿vale? Estos libros que hemos revisado ahorita son pequeños y que ojalá pues que nos demos a la tarea. Yo siempre insistiré, si queremos que nos den todo digerido, pues no vamos a disfrutar. Para poder disfrutar también hay que ir a los libros, ¿vale? Hay que ir a los libros. Ya con esta base los disfrutamos más. Ojalá. Ahora vamos al cantar de los cantares. Fíjense bien. Testimoniamos con el título Cantar de los Cantares, una colección de cánticos de gran belleza que tiene como tema el amor apasionado de dos jóvenes. El título, el término cantar, indica una composición poética. Todas las versiones del libro lo titulan así como suena, Cantar de los Cantares. Forma superlativa que quiere decir cántico por excelencia, el más bello de los sagrados. Ahora que a veces se mete uno ahí a las redes sociales y ve, dicen esas canciones viejitas pero bonitas, ¿no? Tú te acordarás cuando te dedicaban el trío de los Panchos o no sé, algún grupo musical, ¿no? Que su letra dices, ay, sí le entendía y hablaba del amor, no hablan del amor, ¿no? Si te gustaban los pasteles verdes, los ángeles negros, ¿no? O sea, todos esos, una expresión de amor, ¿no? Dicen, porque ahora ni le entendemos. Ahora no se bajan de groserías entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, no, como aquí, lo más bello dice el cántico por excelencia que expresa el más bello, lo más bello y sagrado, el amor que Dios nos da, ¿verdad? Argumento y contenido. Leyendo así superficialmente este libro, vemos que se trata de un idilio entre jóvenes, un amor con todas sus expresiones físicas y espirituales, el embrujo de los besos y caricias, el deseo de encuentro amoroso, el sufrimiento por el amado lejano, la congoja de la búsqueda, la ruidosa alegría por el encuentro, la descripción entusiasta de la belleza de la amada. Este libro es muy bello y en su momento la parroquia le decía a los matrimonios, léanlo, léanselo para ustedes, compártanlo para ustedes. ¿No? Cuando eran jóvenes, cuando eran novios, no se querían soltar de la mano. Y ahora que ya llevan años casados, ¿para qué me agarras, no? Suéltame, no me toques. Oh, qué cara, ¿verdad? O sea, a veces como al no alimentar el amor como debe ser, pues llegan estas situaciones, ¿no? O sea, es un poco triste, o mejor dicho, muy triste. Lo que deben de exaltar el amor que se tiene. Ahora parece una lápida del Pípila en ¿cómo es? Alhóndiga de Granadita, ¿no? Una lápida en la. Entonces, no. Dice, la intención del autor inspirado seguramente no era describir solamente un idilio amoroso entre jóvenes. Fíjense, no solamente es un idilio amoroso, no. Estaba claro
para el pueblo de Dios que por debajo de esta historia de amor había algo más, algo muy profundo. La historia de amor entre Dios, el amado, e Israel, la amada. Dios expresa, yo lo puedo decir, ¿no? La expresión más grande de amor de Dios, ¿dónde se da? ¿Ustedes qué dicen? En la cruz. Cuando tú mires un crucifijo, estás contemplando la expresión más grande de amor. No solamente, no es solamente no, en la concepción cuando el ángel le dice a María, ese es un gran signo, pero el signo más grande es en la cruz. ¿Por qué? Porque derramó su sangre por nosotros. A mí esa expresión, esa en verdad me gusta mucho cuando dicen, cuando, cuando queremos contemplar la expresión más bella y más grande es eso, ¿no? Esa imagen. ¿Qué necesidad tenía él de ser lastimado, de ser crucificado? ¿Qué necesidad de ser traspasado? El amor por nosotros lo llevó a ese sacrificio. Y este canto precisamente nos recuerda que Dios nos mira siempre con amor. Él es el amante y nosotros los amados. Origen y autor del Cantar de los Cantares. Tradicionalmente se pensaba que el cantar fuera obra de Salomón, como el mismo libro parece sugerir, tanto que antiguamente se le llamaba también sabiduría de Salomón, fíjense bien, ¿no? Y yo sabía eso hasta ahorita, bueno, hace rato que preparaba esto que lo leí. Antiguamente se le llamaba ¿qué? Sabiduría de Salomón. Sin embargo, sobran motivos especialmente lingüísticos, los estudiosos de esto, para decir que la obra en su redacción es de origen posexílico, aunque contiene cánticos más antiguos. Lo bello de la Sagrada Escritura es que, como les dije hace ratito, no se sentó un escritor y dijo, hoy me escribo el libro de Ruth, mañana el de Esther, después el de Tobit, y así me los escribo. No, sino es una experiencia del pueblo que va peregrinando. Ahora, en estos subtítulos, ciertamente desde el tiempo de Salomón circulaba en el ambiente de la corte antiguas poesías de amor. De hecho, por naturaleza, el hombre desde que puede comunicarse, la poesía es una expresión muy bella. No sé si a ustedes les gusta la poesía, pero la poesía es muy bella. Expresa lo más íntimo del alma. Implica expresa lo que el corazón quiere decir, no en totalidad, pero sí una gran parte. La belleza de tu sonrisa, de tus ojos, X cosa, la poesía. O sea, no podemos decir que en algún momento la poesía se inventó nada por eso, no, sin eso. O sea, cómo expresa el querer, el amor del hombre por la otra persona, ¿no? Por la creación, por Dios. Es decir, la poesía es una expresión en donde el alma se libera, ¿no? Digámoslo así. También desde Egipto entraba este tipo de literatura a lo largo de la historia. Un redactor inspirado en el post-exilio recopiló algunos de estos cantos amorosos, los que más se adaptaban a sus fines didácticos, la enseñanza y a su preocupación teológica, que enseña, pero también cómo relaciona con Dios, cómo lo relaciona con Dios, cómo el hombre entiende esta relación, no solamente una relación física o corpórea, sino una relación del alma, ¿verdad? Su género literario. Sin adentrarnos mucho en los problemas de los estudiosos, podemos considerar que el cantar fue escrito con un género literario llamado poesía alegórica, siendo una antología de cantos de amor en su origen.
y a los cuales el redactor inspirado quiso dar un significado religioso y alegórico. ¿Cómo lo podemos aplicar? Disculpen ustedes, pero es que... Ok. Interpretación del cantar. Si en su origen las varias poesías recopiladas en el cantar eran cantos de amor sin otra intención religiosa, ¿cómo interpretar esta historia de amor? ¿Qué significado quiso darle el redactor sagrado? Si en su origen a lo mejor no era esa, ¿por qué se retomó? Pero fíjense bien. Junto a toda la tradición de la iglesia, que el cantar de los cantores quiere expresar una sola verdad, querida por el autor, el amor de Dios hacia Israel. ¿Qué se quiere expresar esto? El amor de Dios por el pueblo de Israel, su pueblo. Y vamos a la. Para Israel, el amado es Dios mismo y la amada es el pueblo. ¿Cómo entendemos esto? Ejemplo muy sencillo desde el ser papás ustedes. Ustedes son los amantes, los hijos son los amados. Porque aunque los hijos dicen no lo merezcan, tú no preguntas si tu hijo merece ser o no amado, tú simplemente lo que lo amas. Tú no sabes si tu hijo te ama realmente, ¿no? Y alguien dice, no, mis hijos sí me aman. Y entonces, ¿por qué te desobedecen? ¿Por qué te rezongan? ¿Por qué no te ven? A ver, tú como papá, tú como mamá, no esperas que te correspondan, los amas simplemente, ¿no? Es lo que está expresando. Es una lectura cristiana. El amado es Cristo ahora y la amada es la iglesia. Cristo nos ama. El signo de la cruz no es solamente el signo del sufrimiento, sino recuerden eso siempre, el signo del amor en su máxima expresión. El signo del amor. En una lectura más universal, en fin, el amado es Dios y la amada es la misma humanidad, cada persona en particular. Y no podemos olvidar que la Iglesia ha interpretado siempre algunos pasos del cantar refiriéndose a María Santísima. Enseñanzas del cantar. Ahora que tenemos una clave de lectura del cántico más sagrado, es más fácil descubrir algún mensaje y enseñanzas que el Señor nos da a través de este libro. A. El amor y la fidelidad de Dios a través de la alegoría del amor del amado y la amada. El cántico expresa la historia de amor entre Dios y el hombre. En la descripción del idilio entre el amado y Dios, la amada Israel, se respira el entusiasmo, la esperanza, la restauración. Ya no les pregunto si ahorita, pero les pregunto, cuando ustedes eran novios y se enojaban, ¿qué sentían cuando se reconciliaban? Digo, ya no les pregunto ahorita porque ahorita se enojan y ya no se vuelven a hablar casi hasta que llegan al cajón, ¿no? Perdóname, casi casi. Pero cuando eran novios dicen, ah, caray, ¿no? B. La dignidad del amor humano. Además del mensaje anterior, no podemos dejar aparte todos los elementos del amor humano, directamente expresados en los cánticos originales del cantar, a los cuales el autor dio en la redacción un significado religioso y teológico. ¿No? Creo que empieza cuando dice que busca como su Cervantillo o algo así que corre por los montes, no recuerdo bien, ¿no? Pero cómo ensalza, cómo exalta esa búsqueda del amor. Hoy no es que el amor ya no exista, ¿no?
sino que hoy tristemente ya no buscan el amor, sino buscan los intereses, ¿verdad? Muchos viven así. Valga la expresión, les preguntan a los hombres, ¿qué me ofreces, no? ¿O qué tienes? Si tienes casa, carro y bienes, sí, si eres mi príncipe, aunque me maltrates, ¿no? Alguna vez yo escuchaba eso, ¿no? Pues con que me tenga mi casa y me dé mi gasto, padre, que haga lo que quiera. Caray, ¿dónde queda dónde queda tanto dignidad, respeto de sí mismo y el amor, ¿verdad? Parecería que el amor lo estamos cosificando y monetarizando, ¿cómo se dice? Sí, ándale, monetarizando, ¿no? Por ahí alguien dijo, creo. El chiste es que lo hagamos intercambio por dinero, ¿verdad? Entonces, no, cuidado. ¿Cómo es algo más grande el amor y no nada más una cuestión de intercambio? Letra C. Estas pocas reflexiones son suficientes para entender al autor, para entender el alto valor religioso y humano del cantar y el puesto importante que ocupa en la historia de salvación. Es decir, el hombre siempre va a buscar el amor, siempre. Pero ¿cómo se busca ese amor? Desde Dios y con Dios, ¿no? Si no se busca desde Dios y con Dios, pues tristemente siempre va a haber un intercambio nada más de, perdón lo que voy a decir, de bienes y de cuerpos, pero no una donación, no una donación. Necesaria es la donación del alma para amar al otro, ¿verdad? El cantar tuvo la función de representar al pueblo de la alianza con Dios, de tipo nupcial, entre la alianza descrita por Jeremías, una alianza nupcial. Cuando ustedes se casaron, recuerden que se dieron cuando se dan el anillo, ¿no? Yo prometo amarte y respetarte, ¿no? O sea, tú no sabías que era bien enojona, bien gritona, o bien gritón, bien enojón, tú no lo sabías, porque cuando eran novios te decías, y tu mamá te decía, mira lo que tiene cara de ogro. No, así él es bello, él es bello, él es bella, ¿no? Entonces, dice, ¿quieres saber cómo es Inés? Vive con ella un mes, ¿no? Y dices, no la aguantaba ni 15 días, pero pues ya te amuelas, ya te llevaron de aquí, te aguantas allá, ¿verdad? No, es una expresión, hijo, no es tanto nada, ¿no? Sino como la alianza, es decir, te arriesgas, te arriesgaste, te comprometiste, asumiste un compromiso no nada más de un momento, sino de la vida toda, ¿no? Así es la iglesia y así fue Cristo. Cristo no dio una parte de sí, dio su vida completa por nosotros, dio su vida plena por nosotros. Y la iglesia que somos nosotros bautizados también tenemos que ir luchando y aprendiendo a dar nuestra vida cada día, ¿verdad? Bueno, aquí ya solamente algunos pasos escogidos, algunos versículos del Cantar de los Cantares, que ustedes los puedan leer. Esto fue todo, fue el tema que se tocó y mirar. Y como les decía, ojalá ustedes en su tiempo y en su programa de lectura de Sagrada Escritura los lean, ¿no? No hay otra manera de aprender más que yendo a las fuentes, al texto, ¿no? La Sagrada Escritura. Con estas bases, como dicen casi al final de cada libro, es suficiente para leerlo con otra manera de mirar la Biblia, ¿no? Lo grande los grandes tesoros que Dios tiene para nosotros ahí, ¿no? Las enseñanzas que nos deja y las propuestas, o mejor dicho, lo que nos invita a que alcancemos, ¿sale? De mi parte es todo, no les pregunto si hay más hoy compartir, la verdad es que ya me cuesta un poco más respirar ahorita porque se me tapa la nariz, se me constipa, mejor, por hoy me disculpan, perdónenme, le dicen a sus párrocos que no compartimos, que sus párrocos me perdonen, que sean benevolentes conmigo, ¿eh? Entonces, por ahí, pues, quien guste releerlo, con todo gusto, por favorcito, ¿vale? Le damos gracias a Dios
en este momento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por estos hijos tuyos. Y al ir conociendo un poquito más de esto que tú nos revelas a través de nuestra historia de salvación, nos permita seguir compartiendo nuestra vida con todos los demás y sabiéndote que anunciar no es solamente hablar de ti con palabras, sino que nuestro corazón se enamore más de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Disculpen ustedes, que tengan buena noche, descansen, Dios los bendiga a todos.